Quien me conoce sabe que me encanta leer, sabe que tengo la casa llena de libros, que tengo la oficina llena de libros, y no son tanto libros, novelas o libros de historia, sino sobre todo son libros de empresa, de economía, negocios, marketing, finanzas, innovación, liderazgo, desarrollo personal, de todo eso. Y de todos los libros que tengo y de todos los libros que he leído, que no son todos los que tengo, porque al final hay muchos que están ahí y que no los he leído, pero que los leeré en algún momento, siempre hay unos pocos que son los que te cambian la vida, que no necesariamente son los mejores, pero sí que te han permitido pues, dar un salto para ser un poquito mejor. Este vídeo es para contarte cuáles han sido esos 5 libros que me han cambiado la vida, y cuando hablo de cambiar la vida no es tanto de que han sido ellos los que me han cambiado, sino que yo gracias a ellos he cambiado, porque el cambio siempre es algo que viene desde dentro, es una transformación personal y los libros son una palanca para poder hacerlo. Y lo que voy a hacer es contarte cada uno de esos 5 libros, iré uno a uno y te contaré cómo llegaron a mí o cómo llegué yo a ellos, después en qué consiste o de qué va ese libro, de manera muy resumida, y por último, cómo me transformaron. Importante, relacionado con lo que decía antes, no necesariamente significa que son los mejores libros del mundo, pero sí son los libros que a mí me han cambiado la vida. Por eso son libros que recomiendo a mis amigos, a mis familiares, a mi equipo, a mis compañeros, sobre todo el cuarto de ellos, porque ya verás que es un libro absolutamente inspirador. Quédate porque creo que te va a gustar. El primer libro es El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma, que es el mismo autor que el libro El monje que vendió su Ferrari, que es mucho más conocido que este, y que yo leí después, el del monje que vendió su Ferrari, pero a mí me gustó más El líder que no tenía cargo. Llegó a mí porque en la empresa de mi madre, una empresa de unas 300, 400 personas, la directora de personas había regalado a una serie de personas del equipo este libro, entre ellas a mi madre, y mi madre lo leyó, le gustó y me dijo: oye, David, te dejo este libro para que lo leas si quieres. Y bueno, yo he hecho un vistazo, en ese momento no estaba leyendo nada, y dije, va, es sencillito, me lo recomienda mi madre, pues voy a leerlo. Y la verdad es que fue un acierto, porque bueno, el libro va de la historia de Blake, que es un personaje ficticio, que es veterano de guerra de Irak, estadounidense, que vuelve a su tierra natal, vuelve a Nueva York y empieza a trabajar en una librería. En ese proceso pues está el hombre que no encuentra su sitio en el mundo, no se siente bien, no encuentra sentido a su trabajo, y de repente aparece una persona que es su mentor, ¿no? Que es un compañero de trabajo que le empieza a hablar de la filosofía LSC, que le llama de liderar sin cargo, ¿no? Y bueno, le empieza a contar una historia, le empieza a contar pues, qué significa eso, pero más allá de contarle, le empieza a llevar en una aventura por 4 mentores diferentes que le van contando diferentes experiencias, ¿no? Entonces primero va donde una mujer que se llama Ana, que le cuenta pues, un poco los principios del movimiento este de liderar sin cargo. Después va a otro que le habla de la importancia de la adversidad como una oportunidad para el crecimiento y para la oportunidad. Después un tercero que le habla de la importancia de cuidar las relaciones, de cuidar a las personas y de ser, tener una actitud servicial ante ellas y ante la comunidad. Y una cuarta persona que lo que le habla es de que para liderar tiene que ser también una gran persona, y no tanto gran persona desde el punto de vista de los principios, los valores, la amabilidad, que también evidentemente, sino una gran persona desde el punto de vista del autocuidado, del bienestar físico, mental, emocional. Y es un libro que a mí me transformó porque me hizo ver más cercano al concepto de liderazgo, ¿no? Siempre lo vemos como esa figura visionaria, esa figura que está, pues no sé, imponiendo su mirada y su realidad a los demás, pero nada más lejos de realidad. Aquí te habla de la importancia o la capacidad que tenemos todos de, independientemente de nuestro cargo en la empresa o en cualquier faceta de nuestra vida, de generar pequeños cambios, y cómo la excelencia se encuentra en nuestro trabajo y en nuestro comportamiento diario, desde lo más pequeño, cómo ponemos lo mejor de nosotros en las pequeñas cosas. Y sobre todo esa idea de que antes de liderar a los demás, lo que tenemos que hacer es liderarnos a nosotros mismos. El segundo libro es ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, de Borja Vilaseca.
No conocía a Borja Vilaseca cuando este libro llegó a mí o cuando yo llegué a este libro, que fue cuando llevaba unos pocos años ya trabajando, estaba buscando mi sitio, pero estaba en ese momento en que ya estaba consolidando mis conocimientos, pero a la vez no sabía muy bien qué hacer. No sabía si seguir tirando en esa empresa, si seguir creando nuevas cosas o igual buscar nuevas aventuras. Y fue un libro que realmente no sé exactamente cómo llegué a él, porque a priori por el título no me llamaba mucho la atención desde el punto de vista de, pues eso, nunca me ha gustado esos libros de autoayuda, insulsos de, no sé, pierde el miedo, sé valiente y estas cosas. Y realmente este libro, ya os digo, no sé exactamente cómo lo cogí, yo creo que miré un poco por dentro y vi que tenía mucha chicha, porque es un libro que, a diferencia del resto de Borja Vilaseca, que luego lo conocí después de este, en los cuales habla mucho de autoconocimiento, del eneagrama, sobre todo. Este en concreto habla de la transformación profesional, habla mucho del mundo de la empresa y el mundo laboral y nuestra manera de entender el trabajo. Y es un libro que está estructurado en 3 bloques. El primer bloque habla de la era, un poco le llama la era industrial, pero habla de una cultura basada u orientada al tener, al materialismo, un poco bueno, pues a todo el sistema económico un poco del pasado, habla del paradigma anterior del siglo XX y cómo estamos viendo un modelo de transformación. Y hace una radiografía pues muy crítica de todo esto, del sistema económico, del sistema educativo, del sistema monetario también, súper interesante porque habla de cómo se crea el dinero y fue la primera vez que entendí cómo el dinero está basado en deuda. Y luego te habla mucho de la empresa, del modelo de liderazgo caduco. Bueno, pues te hace una visión primero un poco negativa o por lo menos objetiva de lo que es el paradigma actual. En segundo lugar, te habla de una cultura orientada al cambio, ¿no? De cómo pasamos de esa cultura orientada al tener hacia una cultura orientada al ser, pero desde un cambio. Y en ese cambio te habla de la importancia del autoconocimiento, de la importancia de intentar eliminar las limitaciones que nos genera el miedo, y nos habla de las diferentes maneras que existen de afrontar el trabajo, tanto desde el punto de vista del modelo de generación de riqueza, ¿no? Pues esas cuatro posibilidades que hay de ser asalariado, autoempleado, inversor o emprendedor, como también las 4 actitudes que podemos tener en cualquier cosa que hagamos, pero en el entorno laboral en particular, ¿no? La gente que hace menos de lo que debe, la gente que cumple, la gente que le gusta lo que hace y la gente que hace que le guste lo que hace, ¿no? Un poco las diferentes versiones que hay y cómo todo depende de la actitud que le pongamos. Y luego, por último, el tercer bloque habla de la era del conocimiento, habla de esa cultura orientada al ser y cómo pues, tenemos que intentar crear empresas más conscientes, más responsables y entender nuestro trabajo como una manera de contribuir y de también pensar que por mucho que seamos parte de una empresa, tenemos que tener esa mentalidad emprendedora de que somos responsables de nuestros propios resultados. Entonces es un libro que tiene muchísima chicha, que tiene estos 3 bloques que te he contado y que a mí me hicieron un cambio de chip en lo que se refiere a la actitud emprendedora, porque me permitió ver cómo el mundo estaba cambiando y que hay 2 posturas posibles en ese cambio. Adquirir una posición de espectador o una posición de protagonista. El espectador va a ver lo que pasa, el protagonista va a ser partícipe del cambio. Y yo quería ser partícipe del cambio y eso me invitó y me inspiró a después emprender y cambiar las cosas como he intentado hacerlo en los últimos años. El tercer libro es La sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Es un título largo, libro corto, y es un libro muy especial que mucha gente no conoce y a mí me llegó cuando, bueno, pues ya había decidido emprender, ya estaba creando equipo, ya tenía una serie de personas que trabajaban conmigo y a mí siempre me ha fascinado el comportamiento humano, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Y este libro te habla de por qué hacemos lo que hacemos, sobre todo en el plano laboral, a nivel de eso, de por qué trabajamos, por qué nos implicamos en los trabajos, por qué no, porque hay gente que trabaja mejor, gente que trabaja peor. Pero es un libro de pura psicología humana, es la ciencia del comportamiento, en este caso laboral, y por qué nos motiva lo que nos motiva.
Y claro, desde el principio te cuenta este libro la diferencia entre lo que es la motivación extrínseca y la motivación intrínseca, ¿no? La extrínseca es la que requiere de algún estímulo externo para tú moverte, para tú dar ese paso, y la intrínseca es la que ese estímulo viene de dentro, ¿no? Cuando hay algo que te mueve por dentro y que te hace hacer las cosas. En el caso del trabajo, pues siempre pensamos que lo que nos mueve y lo que nos hace trabajar mejor es el salario, y evidentemente el salario tiene que estar ahí, el reconocimiento también, el estatus también, son cosas que buscamos, es un poco esa visión extrínseca, esos incentivos extrínsecos, pero aquí lo que contaba en la primera parte del libro es que una vez llegas a un mínimo, a un determinado número, para cada persona igual es un poco diferente, hay ciertos estudios que dicen que hay un número determinado, pero bueno, en cualquier caso, cuando llegas a un número a nivel salarial, cualquier extra te genera una motivación muy efímera, es decir, no te vas a hacer sentir mucho más comprometido con tu trabajo. Entonces, evidentemente hay que llegar a un mínimo de salario con el que tienes que tener tú y evidentemente tu equipo, pero a partir de ahí hay otra serie de cosas que son las que nos motivan y las que nos hacen estar comprometidos con nuestros proyectos y nuestras empresas. Y entonces, en este libro lo que trata de desgranar Daniel Pink son esas tres cosas, esos tres pilares de la motivación intrínseca, y los desglosa en tres cosas, ¿no? La primera es la autonomía, la capacidad de cada uno de nosotros de tener cierto control a la hora de elegir qué hacemos, cómo lo hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, esas 5 variables. Evidentemente no absolutamente desatados y libres, con cierto acompañamiento, pero sí que tenemos que tener esa sensación de control de esas cosas. Una vez tenemos autonomía, habla de la maestría o el dominio, ¿no? La sensación de progreso y la sensación de que estamos en un trabajo que nos está pidiendo lo que podemos dar, en el sentido de que no sea lo suficientemente difícil como para que colapsemos y nos bloqueemos, pero tampoco lo suficientemente fácil para que nos aburramos. Tiene que estar en ese punto un poco de flow, que se llama, ¿no? Una vez tenemos la autonomía, una vez tenemos el dominio o la maestría, tenemos igual la parte más importante, que es el propósito, el entender cómo en ese proyecto, en ese trabajo que estamos haciendo, estamos contribuyendo a algo más que a ganar dinero o que a algo que nos satisface extrínsecamente a nosotros mismos. En el libro te va poniendo un montón de ejemplos, pero son estos 3 pilares los que te va desgranando y me parece absolutamente clarificador. Y a mí me ayudó a entender, pues eso, cómo a la hora de articular proyectos empresariales, sobre todo en ese momento yo que estaba emprendiendo, y no puedes ofrecer al equipo, pues probablemente el mismo salario que le pueden ofrecer en otros sitios, tienes que generar proyectos donde les des autonomía, les des responsabilidad, les des capacidad de mejora, una sensación de progreso y, por supuesto, pues la sensación también de que su trabajo tiene sentido y que están contribuyendo a algo más en equipo. El cuarto libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que es neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco, superviviente de 4 campos de concentración nazis, entre ellos Auschwitz. Y este libro llegó a mí pues cuando ya estaba en esa fase emprendedora, en los momentos en que pues hay cosas que van bien, hay cosas que no van tan bien, hay cosas que van mal. Y bueno, pues llegó un momento crítico para mí porque me hizo transformar mi manera de ver las cosas, como te voy a contar después. El libro cuenta, pues precisamente lo que te decía antes, la experiencia que tuvo Viktor Frankl en Auschwitz, bueno, y en los 4 campos de concentración en los que estuvo preso. Eso por un lado, y por otro lado te habla de su enfoque terapéutico, que es el de la logoterapia, que es una corriente que había creado él, que se le llama también análisis existencial, y habla de la importancia de encontrar significado a tu vida como un motor principal para poder seguir vivo y poder ser feliz de alguna manera, ¿no? Y en la primera parte pues te cuenta toda su experiencia y es cortito, o sea, tiene esas 2 partes más o menos, de 50% del libro es de una y el 50% del otro es de la otra. Y las ideas fundamentales que se pueden sacar del libro son pues la importancia de la respuesta interna que tenemos, el control que tenemos para responder y no reaccionar. Es decir, él dice que a un hombre se le puede arrebatar todo menos la capacidad o
o la libertad de elegir cómo responder ante las cosas. Dice que al final a ti te puede pasar muchas cosas, pero tú puedes decidir cuál va a ser tu actitud ante eso. Fíjate, estamos hablando de una persona que estaba en un campo de concentración y cómo había gente que estaba ayudando a los propios nazis y gente que entraba de la mano con niños a las cámaras de gas cantando el Shema Israel. Es la misma circunstancia, pero una actitud y una respuesta muy diferente a la que daba cada uno. Después te habla también de la importancia de buscar el propósito y el sentido a tu vida, ¿no? Habla de que no es que la vida, no podemos esperar nada de la vida, sino que es la vida la que espera mucho de nosotros o que espera algo de nosotros y nosotros tenemos que encontrar, cada uno de nosotros, qué es eso que la vida espera. Y de ahí también la responsabilidad personal. Esa respuesta no te la puedo dar yo, ni tú me la vas a dar a mí sobre mi vida, ni nadie te la puede dar a ti sobre la tuya. Tenemos que encontrarla cada uno de nosotros. Después te habla también de la necesidad de aceptar lo que no depende de nosotros. O sea, el dolor es parte de la vida, la adversidad es parte de la vida. Hay cosas que dependen de nosotros, cosas que no. Y tenemos que ser capaces de aceptar lo que no depende de nosotros. Pero a partir de ahí, en ese sufrimiento, que muchas veces es inevitable, tenemos que ser capaces de convertirlo también en una oportunidad de crecimiento. Y eso habla él, de que incluso en las peores circunstancias en las que un humano puede encontrarse, como en un campo de concentración nazi, pues incluso ahí se podía encontrar un sentido y una razón a la existencia de cada uno. Y eso, es un libro muy cortito, me lo leí casi de tacada y me transformó la mirada que tenía sobre la realidad desde el punto de vista de que dejé de echar la culpa a los demás de las cosas que me podían pasar, dejé de decir que algo me había salido mal por culpa de otro, por culpa de no sé qué, y empecé a poner la mirada en mí, porque al final me dio a entender que la vida no es lo que te pasa, sino al final lo que tú haces con lo que te pasa. Y eso es un cambio de chip fundamental y yo creo que el principal a la hora de, empezar a cambiar nuestras vidas. Y el quinto y último libro es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Es un libro que la primera vez que lo cogí no me enganchó, no conecté con él, porque igual no estaba en ese momento, pero la segunda vez dije, ostras, ¿cómo no había llegado antes a él? Y es un libro que pues, la segunda vez que lo leí era precisamente cuando ya había pasado pues, un proceso igual de madurez y estaba en un momento ya más estable de mi vida, estaba ya pues eso, con pareja, con trabajo relativamente consolidado, con las ideas bastante claras, y este libro me ayudó a afianzar todo lo que hasta el momento había aprendido y de verdad me ayudó a cambiar y a mejorar todavía más. Es un libro que, a pesar de hablar de 7 hábitos, que eso me echaba para atrás al principio, no habla tanto de hábitos en cuanto a acciones que podamos hacer, sino que habla de hábitos en cuanto a principios prácticamente, ¿no? En cuanto a ideas y modelos mentales que podemos tener, no sé si para ser altamente efectivo, porque eso está muchas veces relacionado con la productividad y realmente no tiene que ver con eso, sino yo diría que al final es para ser mejores profesionales y mejores personas. Este libro habla de cómo pasar de la dependencia, ¿no? Un poco de cuando somos pequeños y somos dependientes de nuestros padres, de nuestros familiares, cómo pasamos a la independencia, que es un proceso de madurez, y cómo pasamos después de la independencia a la interdependencia, a entender que no se trata de ser uno mismo solo, se trata de ser uno en armonía y en convivencia con muchos otros y que juntos estamos construyendo algo, ¿no? Creo que hay mucha gente que está en esa fase todavía de dependencia, incluso con 50 y 60 años, y mucha gente que ha dado el salto de la dependencia a la independencia y no llega nunca a la interdependencia. Y este libro te habla de los 7 pasos para hacer ese camino. Pero antes de eso te habla de 2 cosas que a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? De la ética de carácter y la ética de la personalidad. Y yo hasta entonces había leído mucho libro de temas de pues, cómo hablar en público, técnicas de persuasión, cómo convencer, bueno, pues temas un poco relacionados con el de la sorprendente verdad sobre qué nos motiva de la ciencia del comportamiento humano y cómo vender más y tal. Y la verdad es que siempre te daban tips, consejos, truquitos que podías aplicar
pero no dejaban de ser habilidades concretas que se estaban poniendo como parches sobre una fachada que puedas tener, ¿no? Y esa es la ética de la personalidad, o sea, algo que se puede caer como un castillo de naipes. Aquí te habla desde el principio, y de ahí lo de los principios y no hábitos, de la importancia de forjar un carácter, de cómo te construyes desde dentro hacia afuera y no poniendo fuera florituras vas a ser mejor. Tienes que ir del ser al hacer y luego al tener, por supuesto. Entonces, relacionado con eso, los 7 hábitos que cuenta, y no voy a entrar en cada uno de ellos, pero sí una breve descripción. ¿Cómo pasamos de la dependencia a la independencia? Pues primero, sé proactivo, asume la responsabilidad de tu vida y asume que tienes que ser tú quien te saque las castañas del fuego. 2, empieza con un fin en mente, ten un propósito de hacia dónde quieres ir y después pon primero lo primero, prioriza. Al final entiende que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero hay una serie de cosas que son las principales, mucho más allá de las urgentes, que son las importantes de verdad, las que tenemos que hacer en el día a día. Eso te permitirá pasar a la independencia. De la independencia a la interdependencia, ¿cómo pasas? Primero, pensando en escuchar y después ser escuchado. Eso es muy importante porque mucha gente habla o sea, está esperando a que la persona termine de hablar para dar su respuesta y no tanto en escuchar qué le está diciendo el otro. Segundo, piensa en ganar. Es decir, busca situaciones en las que no solo ganes tú, ni ganes solo a la otra persona, sino que encontremos esa dinámica de relaciones en las que ganamos los dos, los tres, o toda la gente que está ahí. Y la última, sinergice, ¿no? Habla de la sinergia, que es cuando 1 más 1 es más que 2, o cuando 2 más 2 es más que 4, ¿no? Cuando somos capaces de hacer que la suma de las partes sea más grande que las partes por separado. Ahí ya hemos tocado 6 hábitos y son los que pasan de la dependencia a la independencia, de la independencia a la interdependencia, pero luego hay un último, que es el que rodea todo, que le llama afile la sierra, ¿no? Que habla de la importancia de seguir mejorando y seguir mirando hacia adentro, hacia cómo podemos ir creciendo. Eso viene de la idea de la frase de si tuviera 6 horas para cortar un árbol, pasaría 4 afilando el hacha, que creo que era de Abraham Lincoln. Pues se trata de eso, de no estar todo el rato produciendo, sino reflexionando sobre cómo estamos produciendo, no desde el punto de vista de producir de empresa, pero cómo estamos haciendo las cosas y después hacerlas. Hay que tener esa parte de mentalidad y esa parte de acción, sin duda. Y nada, este libro me ayudó a consolidar todos los conocimientos o todas las creencias que tenía sobre el tema. La verdad es que me parece el libro definitivo en lo que tiene que ver con desarrollo personal y profesional, y me quedo con esa parte de afilar la sierra. O sea, está muy bien tener una base que se construye con este libro y los otros libros que te he contado y muchos otros que también pueda haber, pero la clave es seguir mejorando siempre, seguir con esa mentalidad de crecimiento, de contribución, y sobre esa base pues seguir sumando y seguir construyendo. Estos son los 5 libros, espero que te haya gustado. Como decía al principio, no son necesariamente los mejores libros del mundo, pero sí son los que a mí me han cambiado la vida y los que te recomiendo. Además, te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que puedas comprarlos o por lo menos pues, echar un vistazo a cada uno de ellos. Y cuéntame si has leído alguno de estos, si te ha gustado, si no, qué impresión tienes. Y también, oye, encantado de escucharte si hay algún otro libro que me recomiendes y que creas que a ti te cambia la vida y puede ayudar a otros también a hacerlo. Y nada más, con eso terminamos. Si te ha gustado este contenido, que sepas que publico cada semana contenido relacionado con negocios, emprendimiento de impacto y mentalidad y desarrollo personal, contenidos como este. Así que dale like, comparte y suscríbete. Nos vamos viendo.